atentado que afortunadamente no se concretó contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner fue un intento de magnicidio. ¿Qué es un magnicidio? Es un hecho violento que se lleva a cabo buscando la muerte de una persona importante por su cargo o su poder. Así que claramente lo de Cristina Fernández de Kirchner tuvo ese objetivo. Afortunadamente no resultó. Y por supuesto que esto nos alegra por la vida de la vicepresidenta y por la sociedad argentina. Más allá de lo que está ocurriendo socialmente con este tema, esta es una de las cosas que vamos a estar hablando con Adrián Amado y lo que está pasando a través de las redes en la Argentina en cuanto a gente que cree que esto no existió. La justicia está demostrando que esto claramente existió y las imágenes demuestran que esto existió. Pero sobre este punto se ha producido una reacción del gobierno y por supuesto sobre este punto es importante hacer el análisis de por qué se llegó hasta aquí y cómo va a ser el después. Este punto es un elemento bisagra en la vida política de la Argentina. No habíamos tenido una situación así, a pesar que en el año 91 hubo un atentado contra la vida del doctor Raúl Alfonsín cuando ya no era presidenta de la República. Estamos viviendo un presente enormemente peligroso. Enormemente peligroso porque estamos en un contexto de crispación y de intolerancia política. Lo que está ocurriendo en la cúpula de la política tiene impacto sobre la sociedad. Hay una sociedad que viene dividida, profundamente dividida, y en esto yo quiero ser claro y descriptivo, porque es muy importante hablar con claridad y sin eufemismo. El kirchnerismo fue propulsor de esto. Y esto lo quiero marcar, porque esto no lo habíamos vivido en la Argentina hasta que se produjo el advenimiento del kirchnerismo. Habíamos tenido vehemencia de la rivalidad política. Claro que la hubo. Entre Menem y Alfonsín, entre Menem y sus adversarios. Claro que la hubo en la década del 90. No llegamos a una situación antinómica. Son dos cosas distintas. La pluralidad contempla en el ámbito de la política la discusión, la diferencia. La diferencia, que es la base de la pluralidad, enriquece. Enriquece la vida de la sociedad. Pero esto no es un enunciado, no es un eslogan. Alguien me decía estos días, pero Nelson, esto es un eslogan. No, no es un eslogan. Está demostrado por la historia. Y cuando uno recurre a hechos, disciplinas que son ejemplificadoras, encuentra la justificación. La ciencia. En la ciencia se discute todo el tiempo. Todo el tiempo. Uno da una hipótesis, se discute, después si se comprueba, se la toma, y así todo, eso sigue permanentemente abierto a la discusión. Gracias a eso evolucionó la humanidad. Clarísimo. Por lo tanto, en la política mucho más. Porque lo demuestran los hechos, nadie tiene las soluciones mágicas para la complejidad de problemas que la actualidad presenta. No existe la solución mágica. Y la solución
aparece como más probable y mejor cuando se dejan los dos dogmatismos y se va a la evaluación de la evidencia. Entonces hay muchas discusiones que cuando se desprenden de ese fanatismo encuentran el cauce del sentido común. Esto de estatismo versus mercado es una cosa que la realidad demuestra que no existe. En los países capitalistas modernos convive el mercado con el Estado en forma inteligente como elemento de regulador. Así que lo quiero marcar claramente. Entonces, la pluralidad es necesaria con el elemento que le agrega la lucha por el poder. La lucha por el poder agrega en la democracia un factor que puede ser enriquecedor o no, porque ahí fundamentalmente aparece la condición humana. Pero insisto, la democracia es pluralidad y la pluralidad enriquece. La antinomia no es democracia. En la Argentina, desde el momento de la recuperación de la democracia y hasta el 2005, 2006, tuvimos esa pluralidad. No hubo antinomia. Eso fue uno de los elementos superadores que dejó como enseñanza y consecuencia la brutal dictadura militar que se abatió sobre la República Argentina. El advenimiento del kirchnerismo introdujo este fenómeno de la antinomia. A eso se le produjo después, se le generó o se le agregó una reacción. Toda acción genera una reacción. Y también entonces aparecieron sectores del otro lado en los cuales en muchos anida este sentimiento de antinomia. Pero la generación vino del kirchnerismo. Tanto es así que eso lo criticó acá en estos estudios el mismo presidente de la República. Fue el mismo hoy presidente de la República, Alberto Fernández, que en estos estudios de TN, hablando conmigo y con otros periodistas, marcó lo que había sido su decisión de irse del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner porque había entendido que lo que había sucedido con el campo había introducido un elemento contaminante de la democracia que es la antinomia. Y desde entonces seguimos así. En este contexto, lo que se ha visto es que el kirchnerismo volvió tan malo como era. Lo digo con profunda pena, lo digo con pesar, porque fui uno de los que sufrió lo que significó esa antinomia del kirchnerismo. Los periodistas que tenemos una visión crítica del gobierno, que somos sujetos de crítica, por supuesto que somos sujetos de crítica, y está muy bien que desde el kirchnerismo y otros sectores nos critican, está perfecto. Otra cosa es que nos ataquen. Nosotros vivimos esto. Mi foto estuvo en el Congreso y fue escupida por el kirchnerismo. Yo fui sometido a un juicio popular en la Plaza de Mayo, encabezado por organizaciones de derechos humanos, en donde se me condenó. Entonces, venimos con esto. ¿Justifica esto una reacción contra el kirchnerismo? No. En absoluto. Y hace que debamos ser, frente a cada intento de agresión hacia la vicepresidenta u otros, absolutamente taxativos y condenatorios de esos hechos. Por eso critiqué los escraches frente a la casa de la expresidenta.
Entonces, lo que me preocupa y lo que me inquietó profundamente, al margen del estremecimiento que me produjo el hecho que puso en riesgo la vida de la vicepresidenta, lo cual hubiera generado algo horrible, más allá de la pérdida de la vida, ¿no es cierto?, absolutamente repudiable. Repito varias veces esto para que no perdamos la noción de lo que eso significó. Lo que hemos visto después es inquietante. El gobierno perdió una vez más una oportunidad para ver cómo se tuerce este camino de intolerancia creciente que se ha visto claramente desatado con una enorme intensidad a partir del alegato del fiscal federal Diego Luciani. El jueves, antes de que sucediera el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, el senador José Mayans en la Cámara de Senadores dio un discurso tremendo, tremendo, contra el fiscal Luciani y los jueces, a los cuales amenazó con el escarmiento si seguían investigando a Cristina Fernández de Kirchner. Aquí el presidente de la República dijo que esperaba que el fiscal Diego Luciani no se suicidara. No lo dijimos nosotros. Lo dijo el jefe, el tema de lo de Luciani, el jefe del bloque de senadores del kirchnerismo, y lo dijo acá, lo de Luciani, el presidente de la República. ¿Cómo debemos calificar a eso? Frente a eso estaba la oportunidad. Una oportunidad también que implica un mea culpa de la estructura de organización de la seguridad de la vicepresidenta. Aquí el sábado, cuando vivimos ese día tremendo de locura que generó esa errónea decisión de Horacio Rodríguez Larreta de poner las vallas, como dije en aquel día, hace una semana, algo había que hacer para proteger a los vecinos y dije también para proteger la seguridad de la vicepresidenta de la República, porque lo que se estaba viendo allí era para los vecinos una incomodidad absolutamente inmerecida que representaba un avasallamiento de sus derechos y para Cristina representaba un fenómeno de inseguridad. Uno lamenta no haberse equivocado, pero digo, ¿qué hubiera pasado si en vez de lo que sucedió, es decir, esta disputa política que lo llevó a Aníbal Fernández a decir que iba a reforzar la seguridad de la vicepresidenta y que iban a desplazar a la ciudad de eso, por la decisión del juez Roberto Gallardo, hubiera estado eso a cargo de la Ciudad de Buenos Aires? Las acusaciones que hubiera habido a Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, me preocupa el tenor de las acciones que el gobierno ha llevado adelante en las últimas 48 horas en el contexto de su reacción frente a ese hecho. Yo esperaba, tenía la esperanza, lo confieso, uno siempre aspira a dar una chance al bien, al buen accionar, que hubiera un real llamado a la unidad por parte del gobierno nacional. No lo hubo. El discurso del presidente en la medianoche del jueves fue lamentable. Fue un discurso lleno de reproches, con un pseudo llamado de la unidad. Fue decirle, mire, a ustedes, los opositores, la justicia y los medios son los culpables de esto. Los llamo a la unidad, pero la culpa es de ustedes. Es imposible generar algún
puente de unidad. Y lo que ocurrió ayer en la reunión del presidente de la República en la Casa Rosada fue aún más inquietante. En esa foto de la unidad no estaban los partidos políticos. Y no porque representen el non plus ultra de nada, representan, sí, la pluralidad, con una cuota de poder, según les ha dado la ciudadanía, a unos más, otros menos, todos con una cuota de poder. Allí no estuvieron. Estuvieron todas las estructuras políticas, entre comillas, afines al gobierno. Estaba Pablo Moyano. ¿Usted considera que Pablo Moyano es un factor de unidad? Pero no por lo que piense, por sus acciones, por su método. Había gente que, claro, estaba Gildo Infran. ¿Usted cree que Gildo Infran es representativo de la unidad? Con mucha valentía, el titular de la DAIA, y la DAIA institucionalmente, dijo, nos fuimos y no firmamos el documento. Otros tampoco lo firmaron, no lo firmaron el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, representantes de las iglesias musulmanas, de las iglesias evangélicas. Ninguno dijo nada, sí dijo la DAIA. Y finalmente estuvo el documento que se leyó. Ese documento termina con una frase que dice: llamamos a la unidad, pero no a cualquier precio. Estremecedor. Porque si el precio de esa unidad a la cual llama el gobierno es que no haya debate político, no haya discusión de ideas, si el precio es que no haya una justicia independiente que investigue los delitos que ocurren en el poder, afecten a quien afectaren y los practicara quien los practicare. Y si el precio es que se va a considerar el trabajo de los periodistas que independientemente criticamos